dé cuenta. Sí, señor presidente. En este caso vamos a iniciar con la tablilla número 21. Se da cuenta de recurso de apelación número 190-2024. Es una apelación de un auto que se declaró fundada en parte la prolongación de la prisión preventiva. Se encuentra presente como parte recurrente representante del Ministerio Público el doctor Luis Felipe Zapata González. También se encuentra presente el abogado Luis Walter Medrano Girón, que es defensa técnica del imputado recurrente José Pedro Castillo Terrones. Asimismo, debo dar cuenta que mediante escrito de fecha 2 de julio del presente año, la defensa técnica del encausado Pedro Castillo Terrones presentó una carta de la Embajada de México en Perú de fecha 28 de junio del 2024, en la que hace constatar que no ha recibido solicitud alguna de asilo respecto del imputado recurrente mencionado. Por otro lado, hay un escrito de fecha 3 de julio del presente año en que la defensa técnica del encausado Pedro Castillo Terrones adjunta constancia laboral a favor del citado encausado. Y también hay un escrito de fecha 4 de julio del presente año en que la defensa técnica de Pedro Castillo Terrones presenta constancia domiciliaria, en este caso expedido por el teniente gobernador y presidente de las rondas del Centro Poblado, Aliso del distrito de Anguía, provincia de Chota, región de Cajamarca, a favor de José Pedro Castillo Terrones. Muy bien. Sobre este tema, ¿se han notificado a las partes? Sí, doctor, se le ha corrido traslado a las partes procesales. Muy bien, tienen conocimiento entonces. Muy bien. Se adjunta a los autos y se valorará como corresponde en su día. Vamos a empezar. El doctor Medrano Girón tiene el uso de la palabra. Muy agradecido, señores magistrados y todos los asistentes a plataforma virtual, por la defensa técnica del señor José Castillo Terrones, el abogado Luis Walter Medrano Girón, con registro 1606, así electrónica 49107, correo electrónico Luis Medrano Girón y teléfono de contacto 954445561. Señor magistrado, esta parte va a proceder inmediatamente a sustentar su apelación. Sustente, así es lo que le estoy pidiendo, por favor. Bien, correcto. Bien, señor magistrado. Esta parte ha impugnado la resolución número 2, que es un auto que resuelve requerimiento de prolongación del plazo de prisión preventiva, mediante el cual el juez supremo ha declarado fundado en parte el requerimiento fiscal de 18 meses de ampliación de plazo de prisión preventiva e impone 14 meses de ampliación. La petición concreta son dos. Se declare fundado el presente recurso de apelación contra dicho auto e infundado el requerimiento de prolongación del plazo por 18 meses y en su defecto se dicte medida de comparecencia. O, alternativamente, se declare fundado el presente recurso de apelación y se declare nulo el auto recurrido en razón que el juez supremo introdujo en su decisión hechos no postulados por la Fiscalía. Tampoco se pronunció respecto al arraigo domiciliario y arraigo laboral. Bien, puntualmente, en el primer párrafo del 10º, considerando del auto recurrido, el juez supremo ha señalado lo siguiente. El proceso se encuentra en la etapa intermedia, habiéndose realizado las observaciones formales y falta debatir y resolver excepciones y sobreseimientos formulados. Asimismo, la evaluación de los numerosos medios de prueba presentados por la Fiscalía, así como por las defensas, lo que importaría una especial dificultad, tanto para la etapa intermedia como para el juicio oral. ¿Qué es lo que cuestionamos en este punto, señor magistrado? Primero, que el requerimiento acusatorio de la Fiscalía fue presentado el día 22 de diciembre de 2023. El juez supremo, con resolución 7 del 5 de febrero de 2024, corre traslado de dicho requerimiento a las partes procesales.
pero como corre de manera defectuosa, el propio juez declara nulo su resolución 7 y emite la resolución número 11 del 16 de febrero de 2024 y vuelve a notificar los requerimientos a las defensas técnicas. Es decir, existe una dilatación innecesaria del tiempo. Este hecho obviamente no es atribuible a José Pedro Castillo Terrones, mucho menos a su defensa. Pese que las defensas técnicas oportunamente absolvieron la acusación fiscal, el juez supremo recién, con resolución 18 del 25 de abril, ¿no?, programa audiencia para control de acusación para el 9 de mayo 2024. Nuevamente, el juzgado supremo incurre en una dilación que tampoco es imputable a mi patrocinado ni a las defensas técnicas. En conclusión, en este punto, el juez supremo se demoró 4 meses, señor magistrado, 4 meses sin que se haya hecho nada. No se haya programado nada, es decir, hemos tenido 4 meses de inactividad judicial. Bien, el segundo cuestionamiento. En el segundo párrafo del 10º considerando de este auto recurrido, el juez dice textualmente lo siguiente, que es un caso complejo, no solo por la cantidad de acusados, sino porque se trata de un expresidente de la República que está procesado por delito de rebelión en el contexto de un golpe de Estado. Y reitera, se trata de un expresidente de la República. Pues, ¿qué es lo que cuestionamos, señor juez, puntualmente? La complejidad ha sido ya establecido desde la formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, el juez vuelve a evaluar nuevamente la complejidad. Ahora, si eso fue evaluado desde la formalización, ello obviamente comprendía la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio. Ahora, dice, ¿no?, de que este presupuesto de complejidad, señor magistrado, no es un presupuesto para la prolongación de la prisión preventiva. Los presupuestos son las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación del proceso o la subsistencia que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Son 2 requisitos, pero la complejidad no es un elemento para fundamentar una prolongación de prisión preventiva. Otro, lo que señala es de que mi patrocinado es un expresidente de la República, pero no dice, no fundamenta, no argumenta en qué medida la condición de haber sido presidente de la República, pues, sería una dificultad para el proceso. No lo ha explicado el juez. ¿Por qué? Solamente dice se trata de un expresidente en el contexto de un golpe de Estado. No dice por qué, ¿no? Entonces, aquí no hay argumentación. El tercer cuestionamiento, señor magistrado. En el 11º considerando del auto, el juez, cuando se refiere a la subsistencia del peligro procesal, sea de fuga o de obstaculización, textualmente señala lo siguiente. Dice, la solicitud de asilo quedó evidenciado cuando se evaluó la detención preliminar en flagrancia, como la prisión preventiva en diciembre de 2022. Sobre concreta evidencia, luego del mensaje a la nación propalado, como es de verse de la resolución 2 del 8/12/2022, expedida por este juzgado. A la audiencia de requerimiento del acusado Castillo Terrones, el abogado Víctor Pérez Lierdo, en defensa conjunta con el abogado Aníbal Torres Vázquez. Señor magistrado, esta parte que estoy leyendo no es un argumento que ha sido expresado por el representante del Ministerio Público. Estos argumentos han sido introducidos de oficio por el juez supremo. Y como ha sido introducido por el juez supremo, es obvio que la defensa no ha podido contradecir en la audiencia correspondiente. No ha tenido la oportunidad de defenderse. Entonces, sucede
que el juez pues introduce hechos no postulados por la Fiscalía. Es más, señor magistrado, solamente hace referencia que en aquella oportunidad tenía 2 abogados, el señor Castillo, pero nada no dice en qué medida este abogado Víctor Pérez Liendo tendría que ver con el asilo político del señor Castillo. No dice si mi patrocinado, ¿no? ¿Me está escuchando, señor magistrado, no? Por supuesto que sí, pero señor, vaya Este, culminando ya, vaya culminando. Sí, ya va a culminar. Gracias. Entonces, no dice de cómo este abogado haya pedido asilo a favor del señor Castillo, ni que Castillo le haya dado instrucciones, solamente pone que está acompañado con 2 abogados. Y el último cuestionamiento, señor, viene en el 13º considerando del auto recurrido, referido al peligro de fuga, cuando el juez dice, hay potencialidad de asilo porque su familia nuclear se encuentra en México. La concurrencia de un diplomático mexicano que acudió a la sede policial donde se encontraba recluido Castillo Terrones y por el propio presidente de México, López Obrador, tal como se puede apreciar en el link, ¿no? Y da un número de link. Señor magistrado, la Fiscalía cuando postula, cuando hace su requerimiento de prolongación de prisión preventiva, jamás ha señalado este texto que señala el juez. Entonces tenemos que el señor juez supremo ha introducido nuevamente otra información, incluido un link que jamás fue materia de sustento de la Fiscalía. Y como es obvio, en esa audiencia, señor magistrado, la defensa técnica tampoco pudo rebatir, tampoco pudo argumentar en contrario a estos hechos. Entonces, señor, lo que ha sucedido que ante los débiles argumentos de la Fiscalía en su requerimiento de prolongación del plazo de prisión preventiva, el juez lo ha suplido de oficio con otros argumentos que no han sido materia de debate. Asimismo, señor magistrado, en audiencia, esta parte ha sustentado que mi patrocinado tenía arraigo domiciliario y arraigo laboral. Pese a eso, el juez no se ha pronunciado al respecto en el auto recurrido. No existe ningún pronunciamiento al respecto. Entonces, señor magistrado, lo que tenemos es, pues, que en este caso, ya como lo ha señalado hace un momento, nosotros tenemos la Carta de Relaciones Exteriores de México, donde se señala de que mi patrocinado, José Pedro Castillo Terrones, jamás ha solicitado ningún tipo de asilo a los estados mexicanos. Jamás ha solicitado. Y entonces, con eso se desvanece el criterio que se dice de que él solicitó asilo. Él nunca ha solicitado asilo, señor. Que lo hayan hecho. Correcto. Muy bien. Para concluir, señor magistrado, ahí tenemos la constancia laboral expedido pues por Walter Coronel González, que es director de una institución educativa 10.465 de Puña, donde señala que mi patrocinado sí tiene arraigo laboral. Asimismo, tenemos la constancia domiciliaria expedido por el presidente de las rondas campesinas del centro poblado de Chubut y también por el gobernador y presidente de esas rondas, que también señala eso. Para finalizar, señor magistrado, lo que tenemos que decir, la prisión preventiva no debe ser un arma política para eliminar a quien se considere su enemigo, porque eso pervierte la finalidad procesal. Tampoco la prolongación de la prisión preventiva debe obedecerse cuando se señala que supuestamente son casos emblemáticos y que estarían pesando más criterios políticos que criterios procesales para resolver este problema, señor magistrado. Por tanto, solicito se declare fundada la apelación contra el auto recurrido y se declare infundada el requerimiento de prisión de plazo de 18 meses o se declare nulo también ese auto recurrido. Gracias, señor. Correcto, muchas gracias. El doctor Zapata González.
Muy buenos días, señores magistrados, y a todos los presentes. Siguiendo el principio de congruencia recursal, este Ministerio Público señala con relación a los agravios expuestos por la defensa técnica. En cuanto al primer punto, que el Juzgado Supremo no habría valorado correctamente las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, en este caso es del proceso. Este despacho fiscal supremo, señores magistrados, debe indicar que si bien el Código Procesal Penal prevé plazos legales para determinadas actuaciones, no es menos cierto que las características específicas de cada proceso afectarán de formas diversas en su extensión temporal. Así pues, pretender responsabilizar tendenciosamente al Juzgado Supremo, como lo hace la defensa técnica y lo acabamos de escuchar, de que los periodos transcurridos desde la presentación de la acusación hasta su traslado efectivo a las partes y desde la presentación de absoluciones hasta el inicio del control de acusación, carece de sentido, dado que, aunque el juzgado pudo recibir la acusación el 22 de diciembre de 2023 y recién el 5 de febrero de 2024 la puso a disposición de las partes, ello responde a dos factores esenciales, señores magistrados. Uno, el tiempo que demanda la revisión integral y exhaustiva del requerimiento acusatorio y sus anexos, que son 45 tomos, aproximadamente más de 9,000 folios. Dos, la notificación de una acusación con dicha extensión sea efectiva a todos los sujetos procesales, siendo que en el caso concreto, en esta causa, hay 8 acusados y un agraviado, lo que indudablemente demandará más tiempo para ponerles en conocimiento la acusación y todos sus anexos. Con relación a este punto, es imperioso recalcar que este proceso penal es complejo no solo por la cantidad de los acusados, sino también por los 3 delitos atribuidos al hoy acusado Pedro Castillo Terrones y otros, como en el caso concreto del señor Castillo es rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, factores que inciden en la extensión de la causa y por lo tanto en la prolongación de la prisión preventiva. En adición, debemos comunicar que este despacho fiscal supremo, en el ítem 4.1 del requerimiento de prolongación de prisión preventiva, expuso las circunstancias que importan una especial dificultad o prolongación del proceso, de lo cual les puntualizaremos dos. Una, la interposición reiterada de tutela de derecho, nulidades e incluso habeas corpus por parte del recurrente que cuenta con la misma fundamentación y que han sido desestimados. La formulación constante de recusaciones contra el juez supremo Checle Soria y que también han sido rechazadas de plano e incluso una de ellas ha sido declarada infundada en esta digna sala suprema. En lo que respecta al argumento de que el Juzgado Supremo habría valorado nuevamente la complejidad del proceso y que dicho elemento no merece ser examinado para la prolongación de la prisión preventiva, esto debe ser rechazado porque la acusación fiscal formulada por este despacho fiscal comprende la pretensión oportunamente de enjuiciar a 8 personas, lo cual incidirá en la extensión de todo el proceso. Por ende, la complejidad del caso ya no debe ser analizada desde la investigación preparatoria que ya concluyó, sino con relación a lo que queda de la etapa intermedia y del íntegro del posible juicio oral. En el último, esto último ha sido precisado en el considerando 10º de la recurrida, por lo que no hay una reiterada revisión del criterio de complejidad conforme alega la defensa, y lo acabamos de escuchar, sino que para este momento procesal ello se ha examinado de cara a la etapa intermedia, lo que justamente se condice con lo previsto en el artículo 274, numeral 1 del Código Procesal Penal. Con relación al cargo de presidente de la República que desempeñó el señor Castillo Terrones al momento de incurrir en el presunto delito de rebelión, se debe precisar que la Q en el 10º considerando de la recurrida trae a colación dicho tópico no para justificar la complejidad del caso, sino para ilustrar que con motivo de que se procesó a un expresidente de la República, se tuvo que realizar numerosos actos indagatorios que en su momento se convertirán en actos de prueba, lo cual es cierto. Por citar un ejemplo, se han adjuntado como elemento de comisión diversas declaraciones testimoniales, razón por la cual los testigos han sido ofrecidos para que declaren en el plenario. Asimismo, señor magistrado, debemos señalar que los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público ascienden a un total de 788,
incluidos 5 informes periciales por parte de los medios probatorios ofrecidos por la defensa. En total son 68, incluido un informe pericial grafotécnico ofrecido por el acusado Torres Vázquez. Con esto, pues, se puede advertir que la defensa ha realizado un análisis convenientemente sesgado de los argumentos de la impugnada con el propósito de desvirtuar injustificadamente la decisión de la CUP. En lo que respecta al segundo grupo de agravios del recurrente, esto es que el Juzgado Supremo habría introducido hechos no postulados por esta Fiscalía Suprema en el requerimiento de prisión preventiva, de prolongación de la prisión preventiva, este despacho fiscal supremo debe rechazar dichos argumentos, puesto que adolecen de veracidad. En efecto, con el único propósito de eludir la realidad, la defensa alega equivocadamente que los sucesos relacionados a la solicitud de asilo político a favor de su patrocinado al Estado mexicano constituyen hechos que no fueron alegados por la Fiscalía, sino que el juez supremo, quien de oficio ha señalado, conforme lo hemos escuchado, introduce esos hechos en su acto resolutorio. Ello, señores magistrados, es falso. Y es que basta con una rápida revisión al requerimiento de prolongación de prisión preventiva, en cuyo ítem A.4, en el subtitulado Facultades para abandonar el país, este despacho fiscal supremo señala que a razón de la diligencia promovida se halló en una de las computadoras incautadas al hoy acusado Aníbal Torres Vázquez un archivo que contiene una imagen escaneada de una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos mexicanos, referida a una solicitud de asilo político a favor del señor Castillo Terrones de fecha 7 de diciembre, suscrita por el abogado Víctor Gilbert Pérez Liendo y recibida en la misma fecha por la Embajada de los Estados Americanos, la cual la tenemos acá a la vista, señores magistrados. Acá está el sello de la embajada. ¿Y quién es este señor abogado Víctor Gilbert Pérez Liendo? Él estuvo presente junto con el abogado Aníbal Torres al momento de la audiencia de la detención judicial preliminar. De esta manera, pues, todo lo relacionado a la solicitud de asilo político a favor del señor Castillo Terrones, contrario a lo alegado por la defensa técnica, ha sido invocado y explicado por este despacho fiscal supremo en el requerimiento escrito de prolongación, que, como es evidente, fue trasladado con antelación a la defensa técnica, al recurrente, para su revisión y contradicción en audiencia, siendo que en la sesión oral dicho tópico fue sometido a debate. En consecuencia, no se ha producido ninguna transgresión al derecho de contradicción ni a la garantía del debido proceso, como alega hoy la defensa del recurrente. En este punto, la defensa cuestiona también cómo el hecho de que se habría producido la solicitud de asilo, si el abogado Víctor Pérez Liendo habría recibido instrucciones para solicitar asilo a favor del señor Castillo, o es que dicha solicitud se dio por propia iniciativa del abogado y sin conocimiento o aprobación del recurrente. Al respecto, debemos indicar que la demostración fehaciente de los supuestos propuestos por la defensa no es procedente en esta etapa procesal. Además, para efecto de la prolongación, basta con que haya evidencia suficiente e idónea de que el imputado pueda sustraerse de la acción penal. Dicho esto, la solicitud de asilo político ha sido validada tanto por el Juzgado Supremo como por esta Sala Penal Permanente y se fundamentó en que se dicte pues, y confirme la medida de detención judicial y de prisión preventiva ordenadas en contra del señor Castillo Terrones, conforme se puede verificar en la resolución número 2 de fecha 8 de diciembre de 2022, emitida en el expediente 39-2022, en el fundamento 15º, que fuese confirmada con el acto de apelación 248-2022 de fecha 13 de diciembre del año 2022, fundamento 9º, así como en la resolución número 3 de fecha 15 de diciembre de 2022, en el expediente 39-2022, fundamento 31.5, que fuese confirmada con el auto de apelación número 256-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por esta Sala Suprema. Consecuentemente, pretender que la solicitud de asilo político es un hecho desconocido por el recurrente o que ha sido introducido de oficio por el juzgado constituye pues un acto cuestionable de la defensa, toda vez que dicho hecho ha sido planteado en el requerimiento de prolongación de prisión preventiva y por ende sometido a debate en la audiencia. Ahora, con respecto igualmente en alusión al tópico de asilo político, la defensa critica que el 13º fundamento de la apelada, el Juzgado Supremo haya hecho mención a un enlace de acceso link. Al respecto, cabe señalar que este despacho supremo ha acreditado con el acta fiscal de búsqueda y descarga de información pública de fecha 28 de mayo de 2024, que fue anexado al requerimiento escrito y que no ha sido desvirtuado por la defensa técnica. Finalmente, con respecto a
que la defensa técnica refiere que el juzgado supremo no se pronunció sobre los arraigos domiciliario y laboral. Sin embargo, el recurrente o la defensa técnica no toma en cuenta que la motivación concerniente a la solicitud de asilo político desvirtúa ambos arraigos, puesto que, primero, no habría arraigo domiciliario pleno si se toma en cuenta que el único domicilio conocido del recurrente está en Cajamarca, conforme lo ha señalado en la sitio Puña. Sin embargo, su familia nuclear, como ya es de conocimiento público, yace en México, lo que intensifica el riesgo de fuga del señor Castillo Terrones. Por otro lado, respecto al arraigo laboral que ha sido mencionado, tampoco existiría, dado que el hoy acusado ya no se desempeña como docente o como profesor titular al encontrarse recluido en un centro carcelario conforme tenemos conocimiento. Con respecto a la impugnación por parte de este Ministerio Público, que es breve, en lo que concierne al recurso interpuesto, este despacho fiscal solicita puntualmente que se revoque la apelada en el extremo que dispuso 14 meses de plazo de prolongación de la prisión preventiva y en consecuencia se establezca el plazo de 18 meses como se solicitó en el requerimiento escrito. Nuestra pretensión, señor magistrado, responde exclusivamente a criterio de tiempo que la CUR no ha considerado al disponer el plazo de 14 meses. Así pues, el mismo juzgado supremo reconoce que a la fecha hay numerosos actos procesales por desplegar solo en lo atinente a la etapa intermedia. En efecto, al día de hoy, solo se ha concluido con el control formal de la acusación, que fuese presentado con fecha 22 de diciembre de 2023, estando pendiente el control sustancial del requerimiento, es decir, trámite y absolución, resolución de las excepciones, los sobreseimientos. Tenemos en cuenta acá, señores magistrados, que hay 6 excepciones interpuestas y 8 pedidos de sobreseimientos, así como la revisión de la admisión de los medios probatorios, de los cuales corresponde su confrontación o debate por parte de los 8 acusados, lo que incidirá en la extensión temporal del proceso. Dicho lo anterior, aunque el Juzgado Supremo refiere que las diversas actuaciones de control se llevan a cabo en sesiones continuas, ello no garantiza que las etapas restantes del proceso culminen céleremente. En efecto, como se ha detallado a cabalidad en el escrito de apelación, diversas actuaciones por su naturaleza demandarán ser vistas en varias sesiones, como el caso de las declaraciones de los peritos o la revisión de los dictámenes periciales durante el juicio oral. Aunado al anterior, la casuística del Juzgado Supremo, conforme ahí lo hemos detallado, se demora un tiempo bastante considerable para pasar luego a la siguiente etapa, lo cual pues es evidente que esto demora muchos meses para la culminación, por ejemplo, de la etapa intermedia hasta el inicio del juicio oral, que como se puede visualizar conforme hemos adjuntado el cuadro y la resolución. Y aquí debemos recalcar, señores magistrados, que ese lapso de tiempo solo comprende el cambio de una fase procesal a otra, porque luego tendremos que considerar lo que tarde el probable juicio oral, que de admitirse contra los 8 acusados generaría una extensión significativa de todo el proceso penal. Por todo lo anterior mencionado, pues un plazo de 14 meses de prolongación de prisión preventiva resulta insuficiente para el desarrollo de las etapas intermedias y juicio oral, siendo indispensable que se disponga el plazo máximo previsto, esto es 18 meses. Por ello, señores magistrados, este Ministerio Público solicita se declare infundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del señor Pedro Castillo Terrones y se declare fundado el recurso interpuesto por este Ministerio Público. En consecuencia, se revoque la apelada en el extremo contenido en el segundo punto resolutivo y reformándolo, se disponga el plazo de prolongación preventiva dictada en contra del señor Pedro Castillo Terrones sea por 18 meses. He concluido. Muchas gracias. En cuanto al tema solamente, señor abogado, solamente, porque acá no aceptamos réplica ni dúplica, solamente respecto del plazo cuya recurso ha planteado la Fiscalía. Tiene usted el último punto que exponer. Hágalo. Sí, señor magistrado, efectivamente esta parte no considera procedente a los 14 meses, por cuanto, conforme lo tiene la sentencia del Tribunal Constitucional 206-191, señala... A ver, repite esa sentencia, por favor. Sentencia del Tribunal Constitucional 206/1991 del 30 de octubre, que señala: no se puede aceptar una prolongación del plazo de prisión preventiva si el proceso penal quedó paralizado sin causa de justificación alguna que la legitime
y sin que pueda atribuirse a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente de la defensa, la dilación indebida o paralización del procedimiento, señor magistrado. Esto es lo que señala esta 1991, ¿no? 206/1991, del 30 de octubre, señor. 30, no 20, 30 de octubre. Muy bien, gracias. Usted entonces considera de que no cabe ese plazo y menos, sobre todo, la prolongación, ¿correcto? Correcto, señor. Muy bien, señor. Señor presidente, disculpe, sí. se encuentra también el Procurador Público General del Estado, en este caso el señor Percy Dayan Peñalosa Arias. A ver, repítame el nombre, por favor. Percy Dayan. ¿Cómo? Dayan. Dayan. Peñalosa. Sí, correcto. Peñalosa Arias. A ver, el señor procurador el abogado de la Procuraduría. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, su señoría. Buenos días, señores jueces supremos, integrantes del alto tribunal de nuestro país, señor fiscal, doctor defensor del expresidente, señor Castillo. Muy buenos días con todos, doctora especialista de sala penal. Por la Procuraduría General del Estado, Percy Dayan Peñalosa Arias, abogado designado para este caso. Señoría, y muy respetuosos del acuerdo plenario número 4, en el que se precisa que la participación de la Procuraduría, en este caso, como como actor civil, es respecto a su pretensión estrictamente civil. En ese sentido, somos respetuosos de este acuerdo plenario y de los demás pronunciamientos que ha emitido ya la Corte Suprema en ese sentido, su señoría. Muy bien, tenemos presente su argumentación. Para los fines consiguientes, hemos cumplido con correrle traslado correspondiente y autorizar que esté presente en esta audiencia. Muy bien. Ahora, tiene derecho a la última palabra el señor Castillo Terrones. ¿Quiere usted decir algo, señor Castillo? Señor magistrado, muchas gracias por la oportunidad. Primero, ratificar lo que ha hecho mi defensa. Y segundo, señor magistrado, vuelvo a decirla, que acá hay una sola verdad. Yo nunca pretendí fugarme del país y nunca cometí un golpe de Estado, que no existe ni en el Código Penal ni en la Constitución. Nunca cogí un arma, lo que cogí es simplemente un documento. Señor magistrado, hoy estoy demostrando que al mismo tiempo me ha dado la razón. Yo tengo un arraigo laboral. El mismo director de la institución educativa acaba de emitir una constancia laboral, una constancia de donde he venido trabajando permanentemente. Por supuesto que no puedo ejercerla porque por decisiones de su despacho y de la justicia que me tiene acá. Mi arraigo laboral, mi arraigo domiciliario, cuando yo tomo la decisión de llevar a la Embajada de México a mi familia para poner a buen recaudo, solamente por las situaciones políticas que se estaban dando. Jamás ha pasado por mi cabeza la situación de fugarme, señor magistrado. Lo otro, permítame, señor magistrado, decirle de que, si bien es cierto, yo vengo de una comunidad andina, de un lugar de mis orígenes, que me he formado ahí vivo, y ahí he venido trabajando durante todo este tiempo. Y por eso, señor magistrado, concluyo. Permítame un segundo dirigirme a los maestros por el día de mañana, que es el día tan especial, y decirle que no queda otra cosa más que no nos separemos del pueblo, que todo lo hagamos con el pueblo. Por eso, señor magistrado, agradezco bastante y tenga consideración y sí hacia la verdad, haga, en todo caso, defienda las cosas como el pueblo y la razón nos está dando. Muchas gracias. Muy bien. La resolución se dictará inmediatamente. Esta audiencia ha concluido. Muy buenos días. Pueden retirarse. Buenos días.